Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar conectados en Noches de PH el día de hoy, agosto 6 del año 2024, noche en la cual vamos a tratar un tema que suena interesante. Y yo sé que con la ayuda de nuestro panelista en la noche de hoy va a ser súper interesante. El tema es titulado Convocatorias de Oro. Y para desarrollar esta temática, he molestado al doctor Jorge Arturo Arciniegas, quien ha apretado su agenda para podernos ilustrar al respecto. Doctor Jorge Arturo Arciniegas, muy buenas noches y bienvenido a la Casa de la Propiedad Horizontal. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, mi querido amigo Doctor Enrique, el caballero de la PH. Pues sí, la verdad es que le cuento que he estado corriendo aquí y allá para poder cumplirle. Y se le suma una cosita más. Es que Cuénteme. hoy está cumpliendo años mi hija Valentina. Y entonces, Ah, una vez termine aquí, tengo que salir corriendo a casa para estar con ella y, y bueno, festejarle su cumpleaños. Entonces, sí tengo la agendita bastante apretada, pero aquí estamos cumpliéndole, don Jorge, todos amigos que se conectan para escuchar siempre nuestras ponencias, nuestras teorías y aprender también de ellos, a llevarles un mensaje, llevarles siempre con cariño una orientación que espero sea de mucho beneficio para todos los administradores del consejo o propietarios que se conectan a este programa todos los martes. Con mucho gusto, don Jorge, honor que me hace al tenerme para colaborarle y para estar prestándole este servicio con todo el amor del mundo a todos estos amigos de la propiedad horizontal. nuestros amigos que están conectados desde diferentes puntos de la geografía nacional, como por ejemplo don Jaime Trujillo, que está en Armenia, y está María del Pilar, que está desde Bogotá, está Uriel Tobar, que si no me falla la memoria, él está también en la zona del eje cafetero, y bueno, muchísimas otras personas también como Trini, que está desde la ciudad bonita, desde la hermosa Bucaramanga, a donde aspiro estar dentro de algún tiempo, haciendo algunas cosas bien interesantes. Bueno, el día de hoy, doctor Arciniegas, hemos tratado, hemos colocado el título de nuestro programa Convocatorias de Oro y hace referencia básicamente a aquellas convocatorias que durante todo el tiempo, durante todo el año, principalmente después de marzo de cada año, están saliendo a la luz pública. Están convocando a los candidatos a administrar las diferentes copropiedades en el territorio nacional, porque normalmente para el primer trimestre del año se ha realizado el grueso de las asambleas ordinarias y se presentan los relevos en los consejos de administración y muy consecuentemente en muchas copropiedades también se presentan los relevos en la administración. Salen estas convocatorias, pero doctor, a mí me ha salido una serie de interrogantes, como por ejemplo, nunca, o muy rara vez, mejor, muy rara vez, he visto que en esas convocatorias se coloque el valor de los honorarios. ¿Cuál podrá ser la posible explicación o el posible por qué no se coloca ese dato que en realidad es de conocimiento, debe ser de conocimiento público? Doctor, active su micrófono, por favor. Aún lo tiene desconectado. Ya, listo. Sí, sí, sí. No, realmente en Colombia se ha venido dando una serie de situaciones eh, que dan al traste con todo lo que representa la administración de propiedad horizontal, el manejo de la persona jurídica. Ha habido tergiversaciones, incluso la ley y los reglamentos. Se está actuando por fuera de la normativa estatutaria de la ley 675 del 2001. Se está actuando por fuera de los lineamientos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal. Y ha habido infinidad de cosas que se han inventado en Colombia
que uno dice, caramba, pero ¿qué está pasando? Cada día se inventan más cosas. Se inventaron lo del manual de convivencia, hizo carrera y ahora todo el mundo habla del manual de convivencia, cuando la ley es clara y dice que todo debe estar en el reglamento. Entonces he encontrado copropiedades en donde me dicen, doctora, aquí aplicamos un manual de convivencia porque lo aprobó el 100% de la asamblea y estamos multando a las personas que no asisten a la asamblea. Entonces, si la persona no asiste, al día siguiente le pasamos la cuenta de cobro por la multa. Y en todo eso es irregular, todo eso es ilegal, pero lo están haciendo y las personas, lamentablemente nosotros en Colombia, yo creo que en Latinoamérica entera, no tenemos cultura de vivir en propiedad horizontal, no la tenemos. Eso nos llegó de repente por el Bogotazo, nos llega una primera regulación con la ley 182 del 48, pero quedó ahí incipiente. No había una cultura de propiedad horizontal. De hecho, a nosotros como estudiantes de derecho en su momento, pues hablar de propiedad horizontal era un tabú, era algo, mejor dicho, no se hablaba de la propiedad horizontal. Yo alcancé a tocar algo con la ley 182, pero en realidad mi profesor de derecho no ahondó en ese tema, no dijo gran cosa, así que eso quedó en el vacío. Y así en el vacío estamos todos en Colombia después de 23 años de la ley 675, cumplidos ahora el 3 de agosto, en que cada quien se inventa cada cosa y se han inventado entonces los manuales de convivencia, se han inventado las de las administradores delegados, se han inventado comités para todas las cosas, se han inventado un montón de cosas. Es más, se han inventado hasta reglamentos para el desarrollo de las asambleas. Entonces, uno dice, caramba, pero si la ley no dijo tanto, la ley sí dejó a los reglamentos qué se debe hacer y qué no se debe hacer, y dice en el artículo quinto que además de lo básico que establece el artículo quinto de la ley 675, los reglamentos deben contener otras cosas más, formas de gobierno, pero lo dice la ley, ¿qué es lo que debe llevar un reglamento? Pero se han inventado muchas cosas. Ahora, respecto del tema que usted me propone, que es las convocatorias esas de oro que hacen, en donde yo he visto convocatorias para proposiciones de administraciones y son de hasta de 15 páginas. Eso parece una licitación pública. Parece que se estuviera aplicando a la ley 80 en contratación pública en Colombia y le exigen al administrador de todo. Tiene que ser psicólogo, ingeniero, arquitecto, tiene que saber de seguridad en el trabajo, tiene que saber todo lo que de contabilidad, tiene que ser un contador, mejor dicho, tiene que ser hasta un cura para oír confesiones. Entonces, se ha extralimitado en las exigencias para la contratación de los administradores, cuando eso debería ser lo más sencillo. O sea, debería únicamente tratarse de una persona buena, de una experiencia buena, que se sepa por lo menos que conozca la ley 675, pero es que ahora están exigiendo hasta que conozca la NSR 10 para que cuando se hagan los recibos de las áreas comunes el administrador tiene que saber cuáles son las normas de sismoresistencia en Colombia. Y eso no es así. O sea, el administrador no tiene por qué saberlo todo. Yo he visto administradores de mediana y alta edad que no saben manejar un Excel porque nunca lo aprendieron, porque son personas de 50, 60 años que no aprendieron a manejar un computador, pero son excelentes administradores. Entonces le preguntan en el consejo, ¿y usted qué programa en Excel maneja? Y dice, no, es que yo no sé manejar Excel, para eso tengo yo un asistente que me maneja el Excel. Ah, no lo contratamos porque usted no sabe de Excel. Pero ¿qué tiene que ver el Excel con la buena administración y la buena gestión? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el caso de que exigen idoneidad? Entonces, ¿quién califica la idoneidad en Colombia? Ni O siquiera el gobierno lo ha hecho. sobre todo la idoneidad, estamos hablando de los administradores de propiedad horizontal, Correcto. ¿verdad? Sí, Estamos señor. hablando de la idoneidad de otros actores de otras disciplinas. Estamos hablando de los administradores de propiedad horizontal. La ley dice sí. Ahora se exigirá la idoneidad, pero tendrá que ser reglamentada por el gobierno, así como debe ser reglamentado lo de las pólizas.
de seguros y de manejo. Y el gobierno no ha reglamentado nada. Entonces, ahora los consejos de administración están exigiendo pólizas, están exigiendo idoneidad, un administrador que tenga experiencia en manejar conjuntos residenciales de más de 1.500 apartamentos. Pero es que el hecho de que sea un buen administrador necesita que haya manejado una unidad residencial de 500, 1.000 apartamentos. Yo pienso que la idoneidad que tanto se exige, en realidad lo que se convierte es una exigencia formal que en nada va con la calidad de la persona que se está contratando. Yo he visto aquí en Barranquilla, para no hablar de otras ciudades, he visto en muchas ciudades, pero he visto, hablemos de Barranquilla o Cartagena, he visto empresas que se dedican a administrar propiedad horizontal. Yo tuve un caso aquí en Barranquilla donde me llamaron para asesorar al consejo de administración y habían escogido a una empresa de otra ciudad, no voy a decir el nombre de la ciudad ni de la empresa, para administrar. Y me dicen, doctor, ¿qué documentos requiere para usted hacer el estudio? Deme el certificado de la Cámara de Comercio de esa empresa. Y me la dan y resulta que en su objeto social no aparece la administración de propiedad horizontal. ¿Cómo van ustedes a contratar a una empresa para que administre propiedad horizontal si ni siquiera en su objeto social aparece eso como una de sus funciones, de sus facultades o de sus actividades comerciales? No, porque es que ellos ya tienen en tal parte, en la ciudad de ellos, tienen unas administraciones. Y resulta que uno mira el objeto social y no dice por ninguna parte que esta empresa se dedicará a la administración de propiedad horizontal. Era contratación de personal en comisión para propiedad horizontal, pero no tenía expresamente la facultad de administrar propiedad horizontal. Y cuando yo hablo con el gerente de la empresa que me llama y me dice, mira, es que nosotros lo hacemos y no ha habido problema. Aquí en mi ciudad tenemos tantos conjuntos, tantos edificios y nunca hemos tenido. Y tú me estás formando problema porque no dicen en la cámara, en el certificado de la Cámara de Comercio que yo puedo, que la palabra administración de propiedad horizontal. Dice, claro, porque es que una empresa tiene que hacer lo que su objeto social le dice. Y usted no puede administrar, y si está administrando lo está haciendo de mala manera, de forma irregular. Entonces, todas esas cosas se están dando hasta que por fin lo convencí, ya me puso a su abogada, la abogada me dijo que yo estaba equivocado, que yo era muy cositero, que yo era muy... No, no es cositero. Es que si yo tengo facultad, la actividad comercial mía es proporcionar personal en comisión para actividades en propiedad horizontal, no es lo mismo que administrar propiedad horizontal. Entonces, todas esas cosas se están dando en Colombia y hay gente que está administrando sin que en su objeto social aparezca que pueden administrar propiedades horizontales. Y así se están exigiendo cosas. Yo estuve en mis manos una convocatoria precisamente de por allá de Bogotá, que más de donde le pedían al administrador que tuviera 5 años de experiencia en manejo de no sé qué cosa, que supiera Excel, que supiera esto, que manejara Word Office, que manejara esto, que supiera de arquitectura, que supiera de contabilidad, que supiera de ingeniería, que si él tenía experiencia en la SG, SCT, que si le exigían cuánta cosa, pero cuando yo averigüé cuánto le pagaban, le iban a pagar apenas era 1.200.000, menos de un salario mínimo. Y nunca ponen el valor de los honorarios, cuando debieran ponerlo porque ya esos honorarios están presupuestados y están aprobados por la Asamblea General de Propietarios. Cuando yo convoco como presidente del consejo o como líder del consejo de administración conjuntamente con el secretario del consejo, hago una convocatoria para propuestas de administración. Ya yo conozco mi presupuesto en mi edificio o en mi conjunto residencial. Entonces, mire, le exigimos estos conocimientos, esta experiencia, y mire, los honorarios que están aquí aprobados para pagarle a usted asciende la suma de tanto. 1.300.000, 1.500.000, 2 millones, 5 millones, lo que el presupuesto aparezca. Que yo como presidente del consejo o como miembro del consejo
o los consejeros en grupo, al entrevistar a cada uno de ellos, logremos un precio más económico, pues mucho mejor porque como función tenemos el ahorrarle dinero también a la copropiedad. Entonces, vamos a entrevistar al señor Jorge Enrique Hernández. ¿Usted qué propone? Ah, otra cosa. Le exigen a los administradores que presente un proyecto y programa para hacer desarrollar en el edificio o el conjunto. Cuando uno ni siquiera conoce el edificio, ni sabe qué tiene, ni sabe si tiene jacuzzi, si tiene piscina, si tiene canchas de golf o tiene canchas de tenis, si tiene sauna, si... no, no sabe. Uno no sabe qué qué programa va a llevar cuando no conoce. Uno programa cuando uno conoce qué es lo que va a administrar. Pero no me pueden exigir a mí que presente un programa y un cronograma de trabajo y de propuestas cuando ni siquiera conozco la unidad residencial. Entonces exigen eso. ¿Y usted qué nos propone? ¿Qué programas tiene para el mejoramiento? Pero caramba, si yo apenas estoy llegando, me están entrevistando, yo no conozco nada aquí. ¿Qué me van a pedir ustedes programas y propuestas para mejorar que yo no sé ni en qué condiciones voy a recibir la propiedad horizontal si me eligen como administrador? Y Entonces todo vaya eso está... usted, perdón, doctor, y vaya uno a solicitarles por lo menos, que le dejen conocer a uno eh, la ejecución presupuestal al momento de la famosa entrevista. Y eso es como si uno pidiera que le entregaran un documento más top secret del Pentágono. No le dan esa información por nada del mundo y queda uno completamente desarmado, porque aparte de que no conoce cómo va cómo está conformada la copropiedad, no sabe con qué dineros va a poder entrar a trabajar. Qué pena lo interrumpí, doctor. No, 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 está bien porque me gusta que hagamos una interlocución porque así nuestros personajes invitados esta noche tienen la oportunidad de que de pronto escuchen un medio debate y contrapreguntas a lo que yo estoy exponiendo. Eso es bueno y bueno sería que ellos también, si tienen alguna duda, ustedes dieran la oportunidad de que alcen la mano y hagan la pregunta, eso sí, concisa, determinada, porque es bueno que en estas cosas se abra el debate porque se están presentando situaciones en todas las unidades, en toda la Colombia, respecto de las exigencias que le hacen a los administradores. ¿Y sabe qué? El que mucho escoge, escoge lo peor. Empiezan a Exacto. escoger, empiezan a escoger lo mejor, y aquí lo vivo diariamente en Barranquilla. Empiezan a escoger, desechan a muy buenos administradores, escogen a los peores personajes que uno conoce en el gremio, en toda esta ciudad, que han hecho cosas irregulares, indebidas, y siguen como nada en la ciudad administrando, haciendo cositas y cositas. Y esos son los que les gusta a veces a los grandes consejos de administración, porque Y se está ahí, dando ahora la corrupción ya viene campante en la propiedad horizontal. Ahora los consejeros entrevistan a los postulantes o a los postulados para administración y de una vez les preguntan, ¿y usted qué valor agregado nos va a dar? ¿Qué plus nos sí. va a regalar? Y ¿Sí? acá en Bogotá, hace poquito, escuché de manos de la propia administración que le habían hecho la entrevista, y muy contenta, ya estaban listos para firmar el contrato. ¿Y usted qué nos va a dar como agregado? No, pues vea la inocencia de la persona. Yo les puedo hacer implementar la protección de habeas data. ¿Cómo? Sí, claro. Cuando personalmente considero que la persona no tenía los conocimientos como para implementar una ley de protección de datos, pero lo implementó gratuitamente. No sé cómo Sí, habrá quedado la entonces situación. lo- eso está pasando, pero aquí se ha dado. Lo que pasa es que cuando uno habla estas cosas y haga, eso arde mucho y se gana uno muchos enemigos. Entonces, es que el doctor Erciniegas está inventando cosas. No, yo no invento cosas, yo lo digo por experiencia profesional. Yo he estado en conjuntos, en edificios, en donde como
por mi actividad profesional de consultor, de asesor, me ha tocado conocer de estos temas. Temas en donde uno consigue eh, empresas o personas administradoras que cuando van a firmar el contrato con una empresa de vigilancia o de aseo, le dicen, yo te firmo el contrato, pero ¿qué me vas a dar? Porque si tú no me das nada, entonces yo contrato a otra empresa que sí me está dando el 10, el 15, el 20% del contrato. Y es para ellos, es que ni siquiera piden ya para el edificio, es para ellos. Y están logrando eso. Están logrando que los contratistas, los proveedores, les den el 10, el 15. Yo conozco a alguien acá que pide hasta el 30 en los contratos. Y ¿Y se está cómo se dando. llama? ¿Cómo se llama eso de pedir u ofrecer dádivas? Porque eso que usted está diciendo son dádivas, así no sean en dinero en efectivo, sino son, así sean en especie, también para mí, usted me corregirá, por favor, son No, y dádivas es que, que reciben ya sean para la copropiedad o para los consejeros. o para el administrador. También, porque hay Ya conozco dos administradores que casos piden. acá en Barranquilla, dos casos en donde el administrador abiertamente le pide a los proveedores el 10 y el 15% para mí. Y le dicen, ya te tengo la cuota inicial del contrato, pero hasta que no me entregues lo que me pertenece a mí, no te entrego el cheque. Y tiene el contratista que salir corriendo a sacar plata en efectivo para darle lo que le correspondía al administrador para que él le pueda dar el anticipo del contrato. ¿Y Y eso eso se cómo está se viendo. llama? ¿Eso cómo se llama? Póngale Es usted el un, nombre. es un delito, es un delito, es un Es un delito, delito. Es un delito, claro que sí. es un delito Entonces, y es penalizable es el dar, penalizable, pero ¿qué está pasando, don Jorge y queridos amigos? ¿Qué está pasando? Que nadie denuncia. Todo el claro, mundo se queda callado. Administradores que han hecho de las suyas y que a veces han ido y se presentan, sí, es verdad, y vienen a la asamblea, yo les voy a responder, pero es que no fui yo, fue mi delegada o mi delegado el que me hizo eso a mis espaldas, pero yo voy a responder y no responden. Y entonces nos llaman a nosotros para que los asesoremos y cuando le decimos sí, aquí hay un delito y hay también una acción civil para la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ay, doctor, ¿y cuánto vale ese proceso? Eso vale tanto. Y créame, don Jorge, que en Barranquilla yo creo que en toda Colombia quien tiene las tarifas más económicas para la Procuraduría Central es este servidor, Jorge Arturo Arciniegas, y con quien yo trabajo, mi pool de abogadas y de abogados con quien yo trabajo. Manejamos las tarifas más económicas. ¿Y qué hacen los propietarios? Cuando yo pregunto, ustedes tienen que pagarlo de su bolsillo o reunir a la asamblea para pedir una cuota extraordinaria para pagar los honorarios. ¿Y por qué pasa eso? Porque en ningún proyecto de presupuesto ni ningún presupuesto de la copropiedad hay un rubro para pago de honorarios de abogado. Jamás los hay. Porque dicen, no, aquí no hay ningún problema. Eso nos va a encarecer la cuota. ¿Para qué vamos a pagar si aquí no necesitamos abogado? Pero cuando lo necesitan, se encuentran con que la administración no tiene un rubro presupuestado para esos menesteres judiciales y entonces ¿a quién le toca pagar? Secretarios independientemente considerados que deben meterse la mano al bolsillo, contratar al abogado para que el abogado les defienda sus derechos y sus intereses y pueda recuperar lo que los administradores o algunos consejeros han tomado de manera irregular. han hecho Entonces, ¿qué correcto. sucede? Entonces, ¿qué dice? Ah, pero tenemos que pagar abogado. Ya este señor, esta señora, esta empresa nos robó 300 millones, 350 millones. Pues no, si tenemos que pagar abogado y tenemos que sacar de nuestro bolsillo, mejor dejemos las cosas así. Ya él nos robó, ya sabemos que nos robó, pues listo, dejémoslo tranquilo, pero no vamos a gastar en abogados porque no tenemos dinero. Y eso Bueno, queda doctor, así, y y eso queda listo, así, eso queda y así, hasta ya ahí ahí entre el llegó. tintero Y esa persona sigue haciendo de las suyas en el trasegar de su actividad administradora. y siguen los pícaros con esas tareas. Pero vámonos todavía un poquito más atrás. Vámonos con el tema de las convocatorias cuando, como lo hemos visto, o por lo menos yo lo he visto, y bien frecuente en diferentes medios, piden.
Los certificados de todas las IAS, y me refiero certificados de antecedentes de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Policía, y que tienen que ser expedidos con máximo menos de 30 días de anticipación a la fecha en que se entrega la hoja de vida. Doctor, yo sé que esas mismas certificaciones se pueden falsificar. ¿Qué opina usted de un consejo de administración que para la selección de una persona, de un candidato a la administración, está solicitando un documento que se puede verificar por el mismo consejo en el momento en que están recibiendo la información personal básica de la persona, valga la posible redundancia, como lo es el número de cédula? Para mí, son consejeros que no conocen nada de tecnología, que no saben que los certificados de antecedentes de Procuraduría, Fiscalía, Policía, con el número de cédula uno mismo lo solicita. ¿Para qué imprimirlos? No encuentro razón de ser en esa solicitud, doctor. Yo le cuento una cosa. Si yo soy quien lo aporto, ¿quién garantiza que yo no haya falsificado esos certificados? Si aquí en Colombia se falsifican todo, aquí falsifican un certificado de tradición y libertad y usted lo ve con el original y son idénticos, solo que en las anotaciones aparece como dueño Pedro Pérez, que no es el dueño, y en el original aparece Berta Caldera, por decir algo, pero falsifican todo. Yo pienso que esas exigencias, porque es que las personas, miren, ya en un edificio que estuve hace como unos 7 años, el presidente del consejo trabajaba en la gobernación del Atlántico. Entonces él como presidente del consejo dijo que para elegir al administrador debía establecerse unos requisitos mínimos y sacó una convocatoria con unos requisitos que es lo que se exige en la ley 80 para la contratación pública, como si fuera a contratar para el Estado. Y dije, pero es que eso es exagerado, que el administrador no tiene por qué garantizar todas esas cosas. O sea, la persona que es honesta puede trabajar sin necesidad de tener ningún certificado. Es más, los que son deshonestos son los que más certificados tienen. Sí, Porque señor. uno ve, yo conozco aquí a muchos administradores, en Colombia he visto muchos que he estado a veces en sus oficinas y tienen la pared llena de diplomados, de cosas, de cursos, de cualquier título. Pero vaya a ver cómo administra. Vaya a ver qué grosería y qué patanería de ellos, que la actitud tan grosera. Hace poquito estábamos entregando, yo acompañé como asesor jurídico a una administradora que es abogada también, a entregar un edificio, la administración, y la persona que la estaba recibiendo llevó todo el equipo para recibir un edificio que no tiene gran cosa. Y entre las preguntas que le hicieron a la administradora, amiga mía, le preguntaron, ¿qué capacidad tiene la piscina? Y dije, pero ¿cómo así? ¿Yo Uf, qué tengo que saber eso? No, quiero que me diga cuántas personas caben en la piscina. O sea, ¿cómo? O sea, un administrador ¿cómo? tiene que saber cuántas personas le caben en una piscina para poder entregar la administración. Claro que No, no tiene no. por qué saberlo. No tiene por qué saber. Es como Y decirle cuántos galones de agua tiene el río Magdalena, por Dios. Entonces, eh, eso no tiene razón de ser. Como tampoco entonces, tiene razón de ser, pero doctor. además la grosería, la patanería, tanto de la gerente de la empresa que estaba recibiendo como de sus empleados. Una grosería infinita y amenazante. Si tú no me entregas, ya yo sé lo que tengo que hacer. Vamos a demandar. Y se está entregando, están entregando. Entonces, querían que la contabilidad fuera como ellos decían, y por más que se le explicaba que la contabilidad del Consejo de Administración la pidió de una forma y así se estaba llevando como la pidió el Consejo, entonces no estaba bien llevada porque muchas cosas, te tienen muchos títulos, tienen calidades humanas. Y Y eso es lo que falta en hay Colombia. otra grosería grandísima y una amiga, María del Pilar Tovar, que está en plataforma, me hace acordar de ello.
cuando dentro de esas famosísimas pruebas que hacen en el proceso de selección del administrador, tienen el atrevimiento de colocar a la persona bajo la prueba del polígrafo y que esa prueba no solamente será eh, grabada, sino que va a ser compartida con los miembros del Consejo de Administración. Y peor aún, sí, que le expliquen a la persona que existe la ley de protección de datos. Y si se niega la persona en ese momento, pues obviamente no será contratado. No es esta una táctica que va en contra de la libertad, del derecho al trabajo, porque ¿qué No tiene que solamente ver? contra el derecho al trabajo, yo considero que va en contra de uno de los principios que el artículo 2 de la ley 675 establece, que es el respeto a la dignidad humana. Fíjese usted que nuestra ley lo tiene preceptuado, lo tiene establecido. El respeto dentro de los principios orientadores de la ley, artículo segundo, esta es el principio del respeto a la dignidad humana. Porque es que imponer un polígrafo a una persona que es libre en su oficio y que está proponiendo una forma de administrar o proponiendo su nombre para administrar una copropiedad, y imponerle el que tenga que hacerle un polígrafo es lo que la Constitución y nuestro Código Civil prohíbe, que es aplicar el principio de la mala fe, porque siempre se debe partir de la buena fe. La buena fe se presume, la mala fe hay que probarla, pero hay que probarla persona comete un acto o a una omisión que haya causado un daño o un perjuicio, pero no previamente, porque eso va en contra del principio de la buena fe que establece nuestra Constitución política y establece nuestro Código Civil. Ese Código Civil que trajo Andrés Bello hace más de 100 años y que aún está vigente, que es copia del Código Civil chileno, que a veces el Código Civil chileno es copia del Código de Napoleón y que el Código de Napoleón surgió de las normas del derecho romano. Entonces, fíjense ustedes que son normas milenarias que aún están vigentes en Colombia a través del copia aquí, copia allá y copiaron aquí en Colombia. Asimismo están las leyes que establecen la interpretación de las normas en Colombia, pero lamentablemente no sé qué está pasando en las facultades de Derecho, no en todas, pero sí en algunas facultades en donde salen graduando abogados que ni siquiera conocen las formas de interpretación ni conocen cómo se aplica, ni qué significa la interpretación o la analogía en la ley, ni quiénes son los que pueden aplicar la analogía, porque nunca han estudiado las leyes de 1887, ley 153 y la ley 57 de esos años, que ya tienen más de 100 años y que están vigentes en Colombia, y que nos enseñan a nosotros los abogados la forma, lo que es la hermenéutica jurídica y la forma de interpretar y aplicarla. Y mire que me ha dado usted la pauta, doctor, para entrar en el siguiente razonamiento. Y sin irle a faltar al respeto a usted, por favor. Mm, en los consejos muchas veces hay abogados, penalistas, civilistas, laboralistas, de cualquier área de la ciencia, del derecho. Y algunos que no lo son, pero dicen que son abogados porque saben que lo único que les falta es el título porque saben mucho de derecho. Así me lo han dicho muchas veces. Ah, bueno, perfecto. Me está comprendiendo al 100%. Y como ellos supuestamente tienen su título, de acuerdo con lo que usted nos comenta, y los que lo tienen en cualquier área del conocimiento, como tienen ese título, llegan y dicen, como yo soy abogado, yo puedo hacer el contrato con el administrador. Y como usted lo decía anteriormente, traen cualquier cantidad de normas del sector público aplicándolos aquí al régimen especial de propiedad horizontal. Un ejemplo es que le exigen al administrador de propiedad horizontal, perdón, al candidato, que también es administrador de propiedad horizontal, que tiene que firmar una autorización para que su información crediticia sea consultada en las centrales de riesgo. Y de una vez le van diciendo, si usted está reportado en las centrales de riesgo, no continúa en el proceso. Eso es Pues fíjese discriminatorio. usted, pues fíjese usted formas.
de violar los derechos fundamentales al trabajo, al buen nombre, a la dignidad humana, porque es que nadie está exento de quedar reportado a las centrales de riesgo, nadie. O sea, nadie está reportado porque quiere. Muchas personas que adquirieron un crédito o tuvieron una tarjeta de crédito y la pandemia nos enseñó eso, la pandemia nos enseñó todas esas situaciones que nos puso en jaque a todo, a toda la humanidad, porque fue a toda la humanidad. La pandemia nos puso en jaque a todos en una situación en donde no teníamos, por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados que no tenemos un salario, sino que ganamos es por honorarios. ¿Usted sabe lo que es estar encerrado sin poder ganar honorarios? ¿Y cómo paga uno nuestras obligaciones? Y uno, ¿cómo hacíamos en pandemia? ¿Cómo hacíamos para comer, para sobrevivir? O utilizar la tarjeta de crédito o hacer créditos en otra parte. Y si no teníamos ingresos, ¿cómo pagábamos? Y si no pagábamos, nos reportaban. No solamente a los abogados, a muchos en Colombia le pasó, abogados, ingenieros, arquitectos, que en pandemia tuvieron que, eran menoscabados sus ingresos y tuvieron que endeudarse y que ahora pueden estar reportados aún en las centrales de riesgo, pero no porque él quiso, sino porque la situación lo llevó hasta allá. Y nadie es culpable de eso, nadie está exento de estar reportado en una central de riesgo. Eso no significa que la persona sea ladrona, significa que es que el sistema bancario se protege de ellos y perjudica al ciudadano. Para estar reportado en la central de riesgo, sí viola la dignidad humana, porque en Colombia están proscritas las penas por las leyes civiles. Y eso es una pena, eso es una sanción para el deudor. Eso es una sanción. Y ahora, Imponerle, y ahora, claro, porque lo situaciones. limitan para que tenga acceso a otros créditos o a otras cuentas. Y entonces cuando ven que está reportado, le cierran las puertas en todas partes. Y eso es una sanción que no ha cumplido ni siquiera con ningún debido proceso. Eso viola la constitución política, pero como son los bancos y son las entidades financieras, ellos lo pueden hacer. Ahora, Ahora, hay otra ahora, situación, doctor. sí, Cuando me exigen a mí, y también creo que eso es una norma traída del sector público, que tengo que garantizar que no tengo demandas por alimentos, que si tengo esa demanda por alimentos, tampoco me puedo presentar. sí, porque es que en Colombia nuestra constitución política nos garantiza nuestros derechos fundamentales, pero luego hay normas que violan estos mismos derechos fundamentales. Fíjese usted, uno dice, bueno, la inasistencia alimentaria, un padre incumplido que tiene sus hijos y no le quiere dar, o una madre, porque también hay madres que no le dan a sus hijos, ¿sí? Le dicen, toma a tus hijos, le dejan los hijos al papá y ya se van y no les importa nada, ni sus hijos ni nadie. Pero eso es un delito, la inasistencia alimentaria. Yo soy especialista en derecho de familia y yo hago este análisis. Si yo, Jorge Arturo, por circunstancias de la vida me quedé sin trabajo, me quedé sin ingresos y no puedo darle a mis hijos lo que ellos necesitan, ¿por qué me van a meter a la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué eso se convirtió en un delito, la inasistencia alimentaria? ¿Será que un padre en una cárcel puede darle a sus hijos Claro que tener no. la oportunidad de trabajar, de poder trabajar, tener un oficio, un arte o algo para y darle a sus hijos? Son cuestiones de ley que también en mi concepto particular, en mi concepto, en mi criterio jurídico, son violatorias de la misma Constitución. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra Constitución también establece que toda pena degradante escrita en Colombia. Y eso para mí es una pena degradante. El hecho de que un padre o una madre que se quedó sin empleo, que no tiene oportunidades y no puede darle alimento a sus hijos, la metan a la cárcel por el delito de inasistencia alimentaria. Porque es una pena degradante. Además de que está pobre, de que está empobrecido, de que no tiene ingresos. Claro, hay muchos que no les dan porque no les da la gana, ¿verdad? Pero igual, aún así para mí el delito de inasistencia alimentaria no debería existir en Colombia. Porque si meten preso a la madre o al padre que no tiene ingresos, que no tiene trabajo, ¿cómo le va a dar posteriormente si está preso? O sea, ¿qué pena significa eso? ¿Cómo va a
hace él a reencontrarse con la sociedad cuando él dice, yo no le di alimento a mis hijos porque me quedé en la calle, porque lo perdí todo, porque incluso un banco le quitó la casa y le quitó todo? Y si no trabaja, pues obviamente no va a poder cumplir con esas No va a poder obligaciones. cumplir. Y ¿Qué preso menos. más? Claro, preso menos. Y esas son más que obligaciones legales, son obligaciones morales. Y normalmente todo padre, toda madre lucha por darle ese sustento a sus hijos. Pero si nosotros, los consejeros, le cerramos de trancazo la puerta, colocando requisitos como esos en las convocatorias, ¿a qué estamos jugando? Creo yo que esa es una grave falta y, doctor, me gustaría que usted nos diera su opinión con respecto a este tipo de convocatorias. ¿Nos presentamos? ¿No nos presentamos? ¿Qué hacer ante Yo este tipo de considero, situaciones? yo considero, yo he sido administrador de propiedad horizontal. Últimamente no lo estoy siendo porque me dedico a la actividad académica y a todo esto, la asesoría y consultoría. Además, porque me di cuenta que es el trabajo más ingrato que hay, sobre todo cuando uno actúa de forma honesta. No importa que lo maltraten, porque igual es sinvergüenza. Pero cuando uno ve tantas exigencias, yo por lo menos no me presentaría. Yo no me presentaría. Porque es que se enfrenta uno de entrada, el solo hecho de presentarse a una entrevista en donde le van a preguntar a uno hasta cuántos personajes le cabe a una piscina, por decir algo, o qué trae usted para mejorar el condominio cuando uno ni conoce el condominio, pues ya uno entra y dice, bueno, estos consejeros a qué se dedican, qué conocimiento tienen de la propiedad horizontal. ¿Será que ellos sí conocen? ¿O será que alguno de ellos tiene la idoneidad que le exigen al administrador? ¿Será que alguno de esos miembros del consejo cumple con todos los requisitos que le exigen a un administrador? Yo estoy seguro que no. Me Ningún encanta consejero tiene esas sobremanera eso, calidades. doctor. Me encanta sobremanera lo que acaba de decir, porque si yo, para resumir esa parte, si yo exijo que haya el conocimiento del Excel, como estábamos hablando hace un rato, yo debo saber cómo manejar el Excel. Si yo exijo que me diga cuántas personas caben en la piscina, debo saber cómo calcular cuántas personas le caben a la piscina. Y Exactamente. para exigir, tengo que tener el conocimiento de cómo hacerlo, cómo hacer cumplir la norma. Ahora, ¿por qué tengo que conocer yo el sistema de gestión? Sí hay elementos básicos, pero no totales. No tengo por qué conocer en totalidad la norma, porque para eso hay personas que son especialistas en ese tema y se dedican a implementarlo no solamente en el sector de la propiedad horizontal, sino en cualquier tipo de áreas, en empresas comerciales, empresas industriales y obviamente en las copropiedades. Entonces, Pero ¿para imagínese qué, usted, señor? exigen tantas cosas a un administrador y a veces nos hemos encontrado con consejeros que ni siquiera son bachilleres Ay, por Dios. y son los que más exigen. Y son los que más exigen. Es que le exigimos que usted tenga un curso en seguridad y que usted tenga curso en altura, que usted tenga curso, pero ¿para qué? ¿Para qué necesita el administrador eso? El administrador lo que necesita es un conocimiento general. Es como cuando se va a contratar a un médico general, pero la clínica le exige que sepa de ginecología, que sea urólogo, que sea ginecostetra, que sea dermatólogo. No, está contratando un médico general. Si usted quiere un ginecólogo, contrátelo. Si usted quiere a un urólogo, contrate al urólogo, pero no aspire a que el médico general le cubra todas esas otras disciplinas dentro de la medicina, porque el médico general no puede hacerlo. Y mucho menos ahora cuando los pensum de los médicos están restringidos porque todos se lo han dejado a los especialistas y ahora hacen especialistas en un año, cuando antes una especialidad eran 3 años. Bueno, Entonces, doctor, ahora ni los entonces, especialistas saben. hablando de propiedad horizontal, ¿quién o quiénes son los que se ponen de acuerdo para exigir todas esas
arbitrariedades a un candidato a la administración de una copropiedad. Por lo Y general siempre hay dos o tres que son los sabios. Y sí, dicen, vamos a exigir esto. Y los demás, pues como no conocen, sí, lo que usted diga, doctor, o lo que usted diga, señor médico, o señor abogado, o señor contador, ¿sí? Y por lo general siempre hay uno, dos o tres que son los que exigen tantas calidades. Pero vaya y usted las hojas de vida de esos tres, a ver qué calidades tienen profesionales, o técnicas, o tecnológicas, o qué competencias tienen. Digo, a veces no son ni bachilleres, pero exigen que el administrador sea profesional en administración, en derecho o carreras afines, así les exigen, o carreras afines, que sea exactamente. economista, Sí, que además tenga el curso en alturas, curso en seguridad general en salud en el trabajo, que tenga, que sepa de arquitectura, que sepa de motobombas, tiene que ser técnico en motobombas, tiene que ser técnico en piscina, tiene que saber primeros auxilios, tiene que saber psicología porque de pronto se encontró una pensionada, un pensionado que está deprimido, entonces tiene que él atenderlo en su depresión y contarle sus historias. Se está extralimitando tanto que le están, o sea, ahora mismo el administrador en Colombia debe tener más de 20 títulos, ya profesionales, ya técnicos, ya tecnológicos, porque ya es que ni siquiera exigen competencias, sino títulos. Dicen que tenga título en tal cosa, que sea experto en tal cosa, diplomado en tal cosa y otra cosa, que esté certificado como administrador de propiedad horizontal. ¿Y a quién los está? En Colombia no se ha proclamado ni se ha expedido ninguna ley ni ningún decreto reglamentario en donde se reconozca a la actividad de administrador como siquiera como profesión. una, como una profesión tecnológica, ni siquiera como un oficio. No hay ley que haya reconocido el oficio de administrador de propiedad horizontal. Y si no hay ley, no es que eso como un oficio siquiera, como, perdóneme la expresión, nunca hago esto, pero es que me da tanta cosa que como exigen certificación, cuando ni la ley establece requisitos ni nada para establecer la idoneidad de un administrador. Entonces, que esté certificado como administrador, y por ahí hay algunas empresas que están certificando. Vaya a ver usted qué tipo de certificación es, porque la ley no lo ha dicho. La ley no ha dicho que se certifique a un administrador con base en estas competencias o con base en estos requisitos mínimos para su idoneidad. Eso no está reglamentado en Colombia. Doctor, y mire usted que después de todo ese listado de requisitos que suele colocar en las convocatorias, hay dos renglones que me llaman la atención, que debe cumplir todas las funciones que le coloca la ley, el reglamento y las demás inherentes a su profesión, a su actividad y que sean impuestas por el Consejo de Administración. Ese es un renglón. Y el segundo que me llama mucho la atención es aquel que reza que debe tener una alta capacidad para trabajar bajo presión. Sí, y eso también ha hecho carrera, no solamente en la propiedad horizontal, sino que también los mismos administradores cuando están en sus empresas buscando personal como asistentes, o como ellos llaman delegados, que eso no existe en Colombia, ni existe en la ley, se requieren asistentes como delegados de administradores delegados, tal que cumplan los siguientes requisitos: profesional en derecho, en administración, no sé qué, y que esté como es calificado para trabajar bajo presión. O sea, ¿dónde establece la ley laboral o la constitución política nuestra o las leyes nacionales que a una persona deba trabajar bajo presión? ¿Dónde lo establece? Son inventos y que han hecho carrera, son cosas que han hecho carrera en Colombia y que ya se están viendo como normales, pero son exigencias extremas, como decíamos en los contratos públicos, son
cláusulas exorbitantes. Entonces son requisitos exorbitantes que un administrador no tiene por qué cumplir, porque la ley no establece ningún requisito para ser administrador de propiedad horizontal. Doctor, si hay algo que a mí personalmente, Jorge Enrique Hernández, me duele y me duele en el corazón, es la siguiente situación. Y voy a hablar en cifras hipotéticas. Está contratado Juanito para administrar la copropiedad. Le están pagando 2 millones de pesos de honorarios. Por X o Y motivo, Juanito se retira. Llega Carlitos y el consejo muy juiciosamente le dicen, Carlitos, sus honorarios son de 1.200.000. ¿Está de acuerdo? Carlitos, con las ganas de trabajar, dice, sí, yo estoy de acuerdo, acepto y firma por 1.200.000. Y cuando entra a trabajar y comienza a examinar toda la documentación, se da cuenta que su antecesor estaba contratado por un mayor valor, que el consejo, en aras de ahorrarle dinero a la copropiedad, le está dejando de pagar más o menos 800.000 pesos. ¿Qué hacemos con ese tipo de consejeros que no cumplen con las órdenes dadas por la asamblea? Porque cuando se aprueba el presupuesto, es una orden que sea Pepito, sea Juanito, al que esté en ese puesto, le deben pagar los 2 millones de pesos que están presupuestados. ¿Qué opinamos de ese tipo de personas, de consejeros, doctor? Miren, yo les digo algo. Está bien que como consejeros traten de cumplir con su función, de que se cumplan las, las políticas que están para la propiedad horizontal. Como dice el artículo 55, debe tomar las determinaciones en aras de que la persona jurídica cumpla con la sana convivencia, con el respeto a la dignidad humana y todas esas cosas que establece la ley, ¿verdad? Sí, sí, Pero señor. ya, pero ya, yo puedo, nosotros como consejeros de pronto podemos decir, bueno, sí, la asamblea en el o unos honorarios de 2,5 millones de pesos para el administrador. De pronto, si viene alguien que nos dice, mire, yo les puedo administrar por 2 millones, la propuesta del consejero, ni de los consejeros, sino de la persona, no, yo sé que aquí tienen 2,5 millones, pero yo les administro por 2 millones, ya ese es otro cantar. Pero uno en que se pague lo justo para el administrador. El administrador debe tener la dignidad de decir, mire, mi trabajo no vale eso, mi tiempo, mi conocimiento, me están exigiendo tantas cosas y quieren que yo regale mi trabajo a pesar de que cumplo con todos los requisitos que ustedes exigen, me van a pagar esa miserableza, pues yo prefiero no trabajar. Ahora, que se pueda hacer algo contra esos miembros del Consejeros. consejo, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque primero yo soy un extraño que apenas está llegando a la copropiedad. Después me entero que hay unos honorarios mucho más altos para el trabajo que estoy efectuando. Pues lo mínimo que puedo hacer es citarlos a una asamblea y decirle, hombre, aquí están pagando esto y yo estoy cumpliendo con mi trabajo, pero en realidad lo que me están pagando yo lo acepté porque pensé que eso presupuestado, pero ustedes tienen un presupuesto de 2,5 millones y me están pagando 1,800,000. Yo solicito que me paguen lo que realmente ordenó la asamblea y llegar a un acuerdo con ellos. Pero hacer algo contra ellos, no, porque es que en realidad, si bien el consejo es el que elige el administrador, es la asamblea la que pone el rubro para el pago de los honorarios. Yo creo que una acción contra los consejeros no hay legalmente para eso. Sería de pronto un acuerdo entre el administrador que se enteró que había más honorarios para su trabajo que lo que creó. Un acuerdo con el consejo para que ellos evalúen la situación y digan, hombre, sí, vamos a pagarle los 2 millones de pesos, 2,5 millones que aprobó la asamblea. Otra cosa sería, pero ya me parece como muy exagerado, que el administrador convoque una asamblea general para comentar eso, pero yo creo que la asamblea no debería estarse reuniendo por una cuestión tan insignificante y que no es de gran envergadura, porque eso puede llegarse a un acuerdo entre el consejo
y el administrador. Doctor, lo que yo sugiero en esos casos, y es bueno que los consejeros traten de aconsejar al administrador que hay que ahorrar al máximo y que hay que hacer una muy buena gestión. Y ese es un deber de todo administrador, es en que le ayuden, por ejemplo, le sugieran aplicar la tecnología. En días pasados, en el conjunto residencial, la octava maravilla del mundo, se presentó una herramienta tecnológica y uno de los consejeros decía, vean, al empezar a utilizar esta herramienta de tecnología, vamos a prescindir de este contrato, vamos a prescindir de este otro y nos van a generar unos ahorros de tanto. Sumados, da mucho más ahorro, utilicemos esa tecnología. El otro rubro en donde tenemos que tratar de ahorrar al máximo, que al comienzo suena bastante oneroso, es al implementar las nuevas tecnologías, las herramientas que nos pueden colaborar, como por ejemplo los paneles solares que activan la iluminación en las zonas comunes, la forma de reutilizar el agua para que el agua lluvia, por ejemplo, se pueda ser utilizada en el lavado de los puntos fijos. Ese tipo de cosas son las iniciativas que los consejeros debemos llevar ante nuestras administraciones para que efectivamente se presenten ahorros, pero nunca, nunca, y lo digo yo, Jorge Enrique Hernández, nunca le deben chichipatear los honorarios a la persona que nos está cuidando nuestro patrimonio. Y no podemos por qué escatimarle unos miles de pesos, unos cientos de miles a la persona que nos está cuidando los millones que vale nuestra casa, nuestro apartamento en propiedad horizontal. Y yo estoy de acuerdo Ahorremos, con usted, estoy de señor. acuerdo con usted, Máximo, cuando el mismo consejo está exigiendo tantas calidades profesionales, tecnológicas y técnicas en un administrador y está exigiendo cosas para luego no pagarle lo que con sus calidades profesionales y técnicas vale el servicio de administración. Ciertamente los consejeros en Colombia, no digo que son todos, pero por la experiencia profesional que tengo, mm, a veces se pasan en sus decisiones. Por ejemplo, los honorarios que están, le dicen al administrador, mira, aquí los honorarios son tanto, pero eh, nosotros queremos que tú nos des participación de eso, porque nosotros estamos trabajando por el edificio, a nosotros no nos están pagando por esto y dedicamos mucho tiempo a ayudarte a ti a trabajar, a las reuniones, y uno viene cansado, porque lo he escuchado, uno viene cansado a dedicarle tiempo en vez de estar con mis hijos y mi esposa en la casa. Estoy aquí trabajando para el edificio. ¿Por qué no hacemos algo? Nosotros te vamos a pagar los 2 millones pero tú de esos 2 millones y medio, cada vez que nos reunamos, por lo menos mándate el almuerzo para la reunión o mándate la cena o nos regalas para nosotros poder tener motivación para venir a las reuniones. Eso lo he escuchado. Entonces, todo eso que genera, que y esa es la génesis de que un administrador, por su bajo monto en honorarios, tenga entonces la posibilidad de cranearse la forma de sacar el saldo que le deben por otros rubros, por los gastos, por los proveedores. Y ahí eso genera corrupción, porque si a mí me pagan bien, yo no tengo por qué pensar en ganar más, sino que me pagan bien, estoy contento y hago mi trabajo tranquilo. Pero si yo veo que me están pagando menos de lo que realmente está presupuestado, yo digo, ah, me engañaron. Bueno, perfecto, ahora yo se las hago por otro lado. Y entonces ahora con el contrato de fulano, yo le voy a pedir el 10% o yo voy a hacer esto, perdón, o voy a hacer esto otro, porque yo mis 2 millones y medio los voy a sacar de aquí de la administración. Así es, sí, Entonces, señor. eso genera corrupción. Y hay otra situación en las convocatorias. En las convocatorias, ¿qué ha pasado? He visto algunas en donde le piden a los candidatos todo ese
larguero de documentación, de certificaciones, de capacitaciones, y le piden que tiene que entregar fotocopias en físico en la portería de la copropiedad y que tiene que ser antes de determinado horario. Listo, bueno, va uno y lo hace. Pero entonces, ¿para qué le piden que esa misma documentación debe ser escaneada y enviada al correo de la copropiedad? Están desconociendo la tecnología más elemental, un correo electrónico, un escaneo de una serie de documentos. Y también están desconociendo que hay que ahorrar papel y el tiempo del candidato al enviar esos documentos vale. Vale también el tiempo de los consejeros que están revisando esas convocatorias. Hombre, por favor, consejeros, coloquemos unas convocatorias claras. ¿Cuál sería una convocatoria clara para un candidato al cargo de administrador en una copropiedad, de acuerdo con su experiencia, doctor Arciniegas? Miren, yo le comento algo. La convocatoria tiene que ser lo más sencillo posible. Para eso son las entrevistas. Porque yo puedo hacer una convocatoria como consejero, firmada como presidente o como miembro de un consejo, y puedo exigir lo mínimo. Es de la ley 675, que sí debe tenerla, porque un administrador que no conozca la ley después de 23 años, pues no es administrador. Y por lo menos tener uno que otra, la experiencia en el manejo de la propiedad horizontal, la experiencia que él pueda acreditar con que no, sí, yo administro, tengo tantos edificios, tengo estos condominios, tengo estos otros, y certificaciones antiguas que digan que desde tal tiempo a tal tiempo fue administrador del edificio el Cielo Azul, que en el 2004 al 2010 fue administrador del edificio Nutibara, pero eso es experiencia. ¿Dónde se va a calificar bien al administrador? Cuando se hace la entrevista. Y la entrevista tiene que hacerlo persona que tenga conocimiento en propiedad horizontal. Consejeros que no tienen ni idea de la ley 675 del 2001, que ni siquiera conocen su reglamento, no lo conocen. Y entonces empiezan a preguntarle, a entrevistar al candidato, a preguntarle un montón de cosas que nada tienen que ver con la administración, porque ellos tampoco saben. Y las entrevistas, más que una entrevista, se convierte en un interrogatorio donde se quiere corchar y se quiere dejar en ridículo al administrador para ver si es verdad que sabe, ¿sí? Pero es que ni ellos saben. Entonces, lo que ellos no saben, quieren que el administrador se los diga. Entonces, yo siempre he dicho que una convocatoria para administrador tiene que ser lo más sencillo, porque la ley no estableció ningún requisito de idoneidad. Por eso al principio, ¿quiénes administraban? El pensionado que vivía solo, o la viuda, o el pensionado que estando casado no tenía nada que hacer y entonces le decían, usted nos administra aquí, sí, eso nomás es que usted reciba la plata, pague los servicios, pague esto y después nos diga al final de mes qué entró, qué pagó y listo. Y así se administraba antes. Solo que con la nueva ley 675 y con todas las normas que han salido, hay que cumplir con contabilidad, hay que cumplir con unas cosas legales, a veces tributarias, hay que pagar, por ejemplo, la retención en la fuente, hay que pasar los informes en medios magnéticos, ¿sí? Hay que pasar la lista de proveedores, ahí la DIAN exige ahora la lista del último beneficiario. Entonces, todo eso exige que el administrador ya sea más competente, que ya tenga más conocimiento en ciertas áreas, pero no que esté titulado ni certificado en esas áreas, por Dios. Para eso es profesionales y para eso se necesita un contador titulado que maneje y certifique la contabilidad. El revisor fiscal está el profesional que será el revisor fiscal que va a auditar, va a revisar y va a dictaminar los balances certificados por el contador, porque son dos cosas diferentes. La ley
222 del 95, el Código de Comercio, establece claramente que es un informe certificado, contable certificado y que es un dictaminado. El contador lo certifica, pero el revisor fiscal lo dictamina. Entonces, para eso son Correcto, los profesionales. Para eso son los correcto. profesionales. Para que cada profesional en su área sea un usar del administrador. Si yo requiero arreglar una subestación eléctrica, yo no tengo por qué saber electricidad como administrador. No es mi función. ¿Cómo me van a exigir a mí que yo sepa de RETIE o que sepa de cosas? No, eso lo sabe el profesional o el técnico o el tecnólogo que... Y el técnico y el tecnólogo es el que va a darme a mí el diagnóstico cuantitativo o cualitativo del daño que presenta la subestación. Técnico o el ingeniero electricista el que nos va a decir si se dañó, si hubo un daño en el transformador, si fue la transferencia automática que se dañó, si fue que se dañaron los cortacircuitos, si fue que se dañaron los premoldeados. Yo eso lo sé porque me toca estudiarlo para explicarlo. Administrador, no tengo la obligación de conocer eso. Para eso Ahora, está el doctor, profesional. he visto convocatorias que suenan muy atractivas. Le colocan el título al cargo de coordinador de administración o supervisor de administración. Y va uno a mirar la convocatoria detalladamente. Tiene que tener carro para poderse desplazar. Si no tiene carro en su defecto, tiene que tener motocicleta y no le dan para el mantenimiento de los vehículos. Y ya entrando, bueno, listo. Jorge Enrique tiene su BMW, va a recibir la copropiedad, el cargo. Oh, sorpresa. Le dicen, Jorge Enrique, usted tiene que estar visitando diariamente este listado de copropiedades y estar ejerciendo todas las funciones del administrador. Y uno mira el listado, 7, 10 copropiedades ubicadas en cualquier parte de la ciudad. ¿Y con qué tiempo, con qué ganas va a trabajar bajo esas circunstancias, bajo esa presión, una persona? Por unos poquitos miles de pesos. Tiene sobre sus hombros cientos de miles de millones del patrimonio de personas que desconoce. Y si quieren que le entregue toda la información al segundo, ¿cómo hacemos para evitar esa mala praxis, doctor? Eso es inevitable, porque eso va más que todo ligado a ciertos personajes que quieren desvincularse de sus responsabilidades, responsabilizar a un tercero. Y cualquier cosa que pase, ah, no, fue el tercero, fue el supervisor el que falló, fue este que no estuvo a la hora. Y si no está a las 9 de la mañana en el condominio, ya lo están llamando, no estás a las 9, entonces ya te voy a descontar, ya te voy a hacer esto, no te pago completo, te voy a... Sí. Entonces, miren, esas cosas que están pasando porque nosotros hemos sido muy permisivos en esto, porque nosotros no estamos llegando con a los administradores, a los consejos de administración y a los copropietarios. Nosotros nos hemos dedicado a llevar el mensaje y orientar y enseñar en lo que podamos, según la ley, a los administradores. Pero ¿quién enseña a los copropietarios? ¿Quién les da esa cultura legal en propiedad horizontal a los propietarios? Nadie. ¿Quién está atendiendo a los consejeros? Cuando uno va a un evento, encuentra es solo administradores y la responsabilidad cae sobre los administradores. Pero aquí la responsabilidad también es de los propietarios, de la asamblea y del consejo de administración, que quieren todo, pero no dan nada. Y si dan, dan muy poco, pero exigen demasiado. Entonces, cuando tenemos ese problema, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué es el consejo de administración? Si yo como empresa voy a contratar un supervisor de administración o como consejero o como lo que sea, ¿dónde, en qué parte de la ley se establece que debe haber un supervisor de la administración? No aparece por ninguna parte. Ah, que yo en mi empresa que administra tengo un supervisor que me va a ir a todas las propiedades donde tengo administradores delegados.
Eso es una responsabilidad mía como empresario, pero no de la copropiedad, no de la persona jurídica. Y es ahí donde los consejeros deben entonces ponerse al frente y decirle, venga acá, nosotros lo elegimos a usted para que usted administre, no para que nos tenga aquí a unas personalidades que no pueden tomar decisiones, que no pueden firmar nada, que no pueden firmar un... Usted que es el administrador y representante legal nunca está por aquí. Ah, no, es que para eso tengo mis delegados. No, señor. Nosotros en la ley, usted... Eso fue el tema que llevé a Bucaramanga y en la cual tuve una divergencia conceptual con el doctor Leonardo Patiño y con la doctora Diana Carolina Ruiz, porque yo dije que en la ley no existen los administradores delegados, que solamente se habla de delegados de asistencia a la asamblea, donde el artículo 37 establece quiénes pueden asistir a la asamblea, que son los propietarios, sus representantes o sus delegados. Primer artículo que habla de delegados. El segundo artículo que habla de los delegados es en el artículo 53, cuando habla de quiénes pueden ser miembros del consejo. Dice, deja por fuera a los representantes y dice, pueden ser miembros del consejo los propietarios o sus delegados. Los representantes quedan fuera. Y el otro artículo donde sí habla de una administración delegada, pero es exclusiva, es en el artículo 52, cuando habla de que el administrador provisional es el constructor o el primer dueño del proyecto. ¿Verdad? El desarrollador del proyecto es el administrador provisional por ley, pero dice, puede delegar en un tercero esa administración. Lo único que está autorizado para delegar la administración provisional es el dueño, el primer dueño del conjunto, el constructor o el desarrollador del proyecto. Él, por ley, es el administrador provisional porque es el único dueño. Pero la ley lo faculta para que delegue esa administración en un tercero. Pero el administrador definitivo no tiene esa facultad de delegación. Usted se va al artículo 51. El artículo 51 dice cuáles son las funciones de un administrador y cuáles son las de ejecución, las de conservación, las de Control. la de recaudo y la otra se me escapa. Y la de conservación. No tiene facultad de delegación. Entonces un administrador no puede delegar su función porque la ley no lo faculta. Y aquí, en esta ley, que es una ley de rango especial estatutaria, casi que estatutaria, perdón, la ley marco, el administrador le pasa, el administrador de la propiedad horizontal le pasa lo mismo que le pasa a los funcionarios del Estado. Nosotros como servidores públicos, quien cumple una función en el Estado, solo puede hacer lo que la ley le ordena que haga. Entonces, un concejal puede hacer lo que la ley le señala que puede hacer. No puede hacer ni más ni menos. Nosotros como ciudadanos comunes, la ley no nos limita. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero un funcionario, un servidor estatal, un empleado, puede hacer lo que la ley le señala que haga. Le dice, estas son sus funciones y esto es lo que usted tiene que hacer. Igual pasa con el administrador de propiedad horizontal. Solo puede hacer lo que la ley 675 le ordena. Y la ley 7675 del 2001 no le da la facultad de delegación. Solo se le atribuye en un solo articulito al administrador provisional o al primer dueño, que es el constructor. Pero Doctor, no se le otorga al administrador definitivo, porque el artículo 51 no le establece esa facultad. Solo dice que tiene facultades de representación, de conservación, de ejecución y de recaudo. 4 facultades. Se la señala claramente el artículo 51. Fíjese que usted y yo hemos hablado por tantos años y esos temas no lo habíamos tratado.
Y de que doctor, el administrador definitivo no puede delegar porque la ley 675, su artículo 51, solo le da 4 facultades. No le da la facultad de delegación, que sí se la da al administrador provisional, que es el constructor. de acuerdo. Doctor, en las convocatorias me he encontrado otra situación que me hace despertar inquietud, por no decir que incomodidad. Y es cuando le dicen al administrador en esa convocatoria que debe tener disponibilidad de tiempo para atender a la copropiedad, para atender a los copropietarios y para asistir presencialmente a las reuniones de consejo de administración. Le estaré exigiendo cumplimiento de horario, disponibilidad de tiempo y prácticamente lo que coloquialmente conocemos requieren un administrador hora nalga. Es que no solamente eso, a veces le exigen que tenga a un administrador delegado, así dicen, necesitamos que usted tenga aquí un administrador durante 8 horas diarias. Ajá, sí, señor. Entonces, si yo no tengo delegado, me tocaría a mí. Si yo cumplo 8 horas diarias, ya se convierte en un contrato laboral. Ya deja de ser un contrato por prestación de servicio porque estoy cumpliendo un horario que mi nominador, que es el consejo de administración. ¿Verdad? O sea, al Sí, cumplir un señor. horario y estar atendiendo personalmente esas actividades, esas funciones, ya se convierte en un contrato laboral, porque estoy bajo subordinación de un consejo de administración que me está exigiendo que esté bajo sus órdenes. ¿Qué significa eso? Código laboral, contrato realidad. Así le Genial. ponga un nombre distinto al se entiende por ley que es un contrato realidad y que realmente lo que hay es un contrato laboral indefinido. Y como contrato laboral indefinido, yo como administrador tengo derecho a que ellos me paguen mi seguridad social y me paguen todos los derechos y prestaciones sociales que como trabajador, porque ya no sería un contrato de prestación de servicios, como le digo, sino un contrato laboral a término indefinido. Y en esos casos sí es cuando el administrador debe informar al consejo cuando hay una ausencia, como por ejemplo para ir a alguna entidad a cumplir con una diligencia propia de la copropiedad o cuando se ausenta que porque está en hora de almuerzo y más aparte de eso le dicen que debe recuperar ese tiempo. Tendría Pero mire, justificación dentro de la figura del contrato laboral. lo que pasa es esto, mi estimado amigo Jorge Enrique. Recuerdo que alguna vez, en una de estas charlas, yo le hablaba de que la ley 675, en el artículo 38, numeral primero, establece como primera función de la Asamblea elegir y remover libremente al administrador y su suplente, ¿verdad? Sí, Entonces, por eso es que yo estoy en contravía de quienes opinan de que sí es delegado. No, la ley no trajo eso. La ley lo que trajo fue el suplente del administrador en el artículo 38. Ojalá todos busquen la ley, si quienes tienen a la mano, busquen artículo 38, numeral primero, funciones de la Asamblea General, y dice elegir y remover libremente al administrador y su suplente cuando fuere el caso, hasta por el término de un año, y creo que dice así. Pero la ley establece que se debe elegir al administrador y su suplente. Entonces, si yo no puedo estar en otras ocupaciones, para eso es el suplente, para que supla mi ausencia, para que en mi ausencia sea temporal o absoluta, él ejerce funciones. Y por tanto, es obligatorio que la asamblea, donde no hay consejo, elija al administrador y a la vez elija ahí mismo a su suplente para eventualidades que puedan suceder en el transcurso de ese contrato, en el desarrollo del contrato. Y así debe hacerlo el consejo de administración. Debe elegir al administrador inmediatamente a su suplente. Y eso es importantísimo. Ustedes no se imaginan la importancia suma que tiene la elección del suplente. Por ejemplo, una sola. Se ausentó el administrador principal, el titular. Se accidentó y está en la clínica. Y hay que pagarle a los trabajadores y él en la clínica no puede porque está muy mal herido. ¿Quién ordena el banco? ¿Quién hace el token?
o si es por cheques, ¿quién va a hacer a elaborar los cheques para pagar? ¿O quién va a hacer las nóminas si no el administrador? Entonces, si hay un administrador suplente que sí tiene las facultades porque va a estar registrado en la alcaldía como suplente y que cuando el principal falle o falte o se ausente, él entra a tomar el cargo del administrador titular, no hay ningún tema en la administración. No va a quedar acéfala la administración porque el titular se accidentó o se fue de vacaciones o se enfermó o simplemente más gravemente murió porque le dio un infarto. No queda acéfala porque ya el consejo de administración o la asamblea le nombró su suplente. Y por casualidad de la vida el señor administrador hizo un viaje a la costa por venir a darse un paseo un fin de semana o un puente y se accidenta y no tiene el suplente, entonces le toca al consejo de administración o la asamblea reunirse para elegir al administrador porque no tiene un suplente. O si no, el consejo de administración tiene que reunirse de emergencia para elegir un nuevo administrador con todas las incomodidades y los perjuicios que eso puede causar por la ausencia del administrador que no tenía un suplente. Entonces, es necesario, ustedes que están escuchando esto y que están viéndome hablar acá en este programa, yo les sugiero que cuando se presenten a una copropiedad, lleven el nombre de su suplente para que en el acta quede elegido. Se elige a Jorge Enrique Hernández como administrador y representante legal del edificio tal, la sucursal del cielo, como dice don Jorge, y a la vez se elige como su suplente al señor Jorge Arturo Arciniegas Molina, quien lo suplirá en sus faltas absolutas o en sus faltas temporales. Y eso así se reba y se registra ante la alcaldía y la certificación y la resolución tiene que expedirse registrando a Jorge Enrique Hurtado Hernández como administrador y representante legal principal y a Jorge Arturo Arciniegas Molina como administrador suplente para que cuando Jorge Enrique falle, yo pueda actuar. Y mis firmas y todo tiene que estar registrado en el banco. ¿Para qué? Para yo suplir esa ausencia de mi titular. No es el administrador delegado. Porque yo como suplente y registrado ante la alcaldía, sí puedo firmar, sí puedo tomar decisiones, sí puedo otorgar un poder a un abogado para que defienda el edificio. Pero un administrador delegado, como existen por ahí, no tiene esas funciones porque a él no le delegan ninguna función, porque la delegación implica el traslado de funciones del titular para que otro la ejerza. Eso es lo que es la delegación, que es la delegación que cumplen los alcaldes y los presidentes. El presidente no puede hacerlo todo y por eso tiene a su ministro de Cultura, tiene a su ministro de Educación, a su ministro de Salud, porque él no puede estar en todo. Son facultades propias del presidente, pero él no las puede ejercer porque no tiene el tiempo ni la capacidad. Doctor, y Si para hablando eso la de, ley le otorga esa facultad de delegar en sus ministros y a los alcaldes los faculta la ley para delegar en su secretario de salud, secretario de infraestructura, secretario de educación. Lo mismo pasa con los gobernadores, pero la ley no le dio delegación a los administradores, solamente le dio el de representación, el de ejecución, el de conservación y el de recaudo. Solamente. No hay facultades de delegación. ¿Por qué? Porque la ley previó el suplente. doctor, cuando usted me Entonces, habla del suplente, también me hace acordar de otro tipo de profesional, cuando en asamblea nombramos al revisor fiscal. Y me hace acordar también que para nombrarlos a ellos, para convocarlos a ellos, a esas asambleas, se hacen convocatorias y contrastan con las convocatorias que ya veníamos hablando, porque ahí sí, siguiendo su sugerencia, esas convocatorias son supremamente sencillas. Que conozca la ley 43, que tenga experiencia, que tenga el tiempo y no más. sí, Eso es pero hay algunas que básicamente les lo. exigen que tenga conocimiento en las NIF y en la no sé qué cosas, y le exigen muchas cosas, ¿verdad? Que a veces Sí, muchas de esas no son aplicables a la propiedad horizontal, pero se las exigen. Y cosa peor,
los hacen ir a la asamblea y en la elección Sí. del revisor fiscal la dejan de último. Y esos pobres señores, esos contadores, tienen que quedarse a esperar a que llegue el punto de elección para presentarlos y apenas le dan 2 minutos o 1 minuto para que se presenten. Y Y eso es luego, algo que yo no comparto, quiera. doctor. En 2 minutos, yo podré conocer a la persona que va a estar revisando las cuentas, revisando la ejecución del presupuesto, cuidando mi patrimonio. Yo lo voy a poder seleccionar en 1 o en 2 minutos, no creo. Y más Eso sin pasa como el conocer la hoja de presupuesto. vida, Por sin eso, y eso pasa conocer. como el presupuesto. Pasa como el presupuesto, que a veces los administradores llevan el presupuesto es el día de la asamblea y no lo pasan con la convocatoria. Entonces nadie lo conoce. Entonces, ¿cómo se va a aprobar un presupuesto que nadie conoce? Ahora, respecto de los revisores fiscales, ¿qué está pasando? La convocatoria, ¿quién la hace? El administrador. Yo aquí en Sí, Barranquilla veo administradores haciendo convocatorias para elegir revisor fiscal. ¿Dónde se ha sí, visto eso? El el administrador no código. tiene nada por qué meterse en eso, porque el revisor fiscal es quien lo va a vigilar a él. Entonces el administrador no tiene por qué llevar ni hojas de vida de revisores fiscales ni hacer convocatorias de revisores fiscales. Eso lo hace la asamblea a través de quién? Del consejo de administración. Pero entonces está pasando algo peor. El consejo de administración recibe las hojas de vida. O el consejo de administración hace la convocatoria y dice, envíese las hojas de vida y la propuesta al correo de la administración. Entonces llegan las hojas de vida a la administración y es el administrador quien selecciona quién sí y quién no. Y lleva apenas de 20 o 30 hojas de vida que lleguen, presenta a la asamblea solamente 5 y entre los 5 hay 3 que son de él, amigos de la administración o son amigos del presidente de la administración. Y entonces el propietario que va a votar por un revisor fiscal no conoce su hoja de vida, no conoce nada y llega a creer en lo que diga el administrador o lo que diga el presidente de la asamblea. Y se vota por personas que no conocen. Cuando esas convocatorias debe hacerlas el consejo de administración y las hojas de vida deben llegar a un correo del consejo de administración, no de la administración. Y esas hojas de vida deben pasarse a toda la comunidad para que la comunidad revise las hojas de vida. No de administración escoja 4 o 5 y sea la que lleve 5 o 4 a la asamblea, sin previo estudio ni conocimiento de los demás. Así es, sí, señor. Está pasando eso. Y otra cosa, tampoco están eligiendo al suplente del revisor fiscal, que la ley lo ordena. La ley ordena que se nombre y se elija al revisor fiscal y al suplente. Entonces, ¿qué pasa? A veces el revisor fiscal también es una persona, es un ser humano que se enferma, que puede tener cualquier contratiempo y no puede cumplir. Entonces, ¿qué pasa? El administrador dice, no es que el revisor fiscal se enfermó y no ha venido. Y entonces yo no he hecho nada porque él no me ha revisado las cuentas. Pero si existe el suplente, el administrador, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si usted no puede venir, entonces mande a su suplente para que haga el trabajo que usted no puede hacer. Pero estamos fallando en todo eso, mi querido Jorge Enrique. Estamos fallando en todo porque a veces creemos que conocemos la ley, pero no la conocemos. A veces creemos que conocemos nuestros reglamentos y a veces ni los administradores conocen el reglamento. Yo estuve en Bucaramanga hace poco dando unas conferencias y hablé con varios administradores. Y en algunas veces pregunté si conocían el reglamento. Y hubo una persona que me dijo, la verdad es que yo no lo he leído y tiene 2 años como administrador. Entonces, uno dice, ¿cómo es que un administrador no lee su reglamento? O como dice alguien, doctor, ¿y usted me va a poner a leer todo ese reglamento? No, es que yo no te voy a poner a leer, es que es tu obligación conocer el reglamento. Porque solo conociendo el reglamento, que para mí, en mi concepto, mi criterio jurídico y particular como profesional, para mí el reglamento es un bien jurídico esencial. Tan esencial es, formarlo tenemos que llevar un quórum calificado. No se puede reformar por cualquier quórum. Tan esencial es que es el que da el derrotero y la marcha para que pueda ejercerse la administración. Un administrador sin reglamento, ¿qué puede hacer?
Si va a aceptar una asamblea, tiene que leer el reglamento, a ver qué dice el reglamento. Si va a convocar una asamblea extraordinaria, tiene que leer el reglamento. Si va a tomar decisiones sobre sus funciones, tiene que leer el reglamento. Entonces, estamos fallando por desconocimiento, por ignorancia. Y con esto no estoy, la palabra ignorancia no la utilizo en un tono peyorativo, no, para nada. Todos somos ignorantes. Yo soy ignorante en muchas cosas. Y si me dicen ignorante, pues bueno, gracias a Dios, eso me anima a estudiar lo que no sé, lo que no conozco, lo que ignoro. Pero la ignorancia está haciendo gala en todos los actores, en la gran mayoría de los actores de la propiedad horizontal en Colombia. Y tenemos que estudiar más y tenemos que revisar más, Y porque no vea es usted, posible que doctor, un abogado que tiene una formación jurídica diga en un concepto que cuando la ley dice que sin perjuicio de lo que diga el reglamento, eso significa que es que el reglamento no puede perjudicar a la ley. Por Dios, ¿por qué da un concepto un abogado así? por lo que ya se había Entonces, dicho anteriormente, que hay abogados entonces que aunque son abogados no tienen el estamos pleno viendo un montón de conocimiento. cosas, estamos viendo un montón de cosas de todos los actores. Mire, fallan los contadores, fallan los administradores, falla el consejo de administración, fallan los propietarios, porque los propietarios se exacerban y entonces la única solución que tienen para hablar con el administrador es golpearlo, insultarlo, agredirlo. Y echarle la culpa de Fallan todo los lo que que no ha tienen hecho. mascotas, fallan los que Sí, tienen mascotas, que miren lo que pasó en Bogotá, el perro que atropelló a una señora y la señora estuvo grave en una clínica. ¿Por qué? Porque el propietario del perro lo tenía libre, sin riendas, sin bozal, no había un adulto que controlara el animal corriendo tumbó a la señora. Eso salió por Caracol. sí, sí, yo O tuve la oportunidad de simplemente verlo y así fue. un perro de manejo especial, que antes se denominaba potencialmente peligroso, lo tienen sin bozal, sin trailla, y de pronto el perro se le ocurre que lo mata en el parque. ¿Y quién responde? Todos estamos fallando. Y yo asumo la responsabilidad como profesional, como consultor, como en que no hemos sabido de pronto llevar el mensaje y la orientación a los administradores y a los propietarios. Hemos fallado. Yo no sé en cuánto he fallado yo. Yo no soy infalible y sé que puedo fallar, pero yo intento siempre hacer las cosas y explicarlas de la mejor manera para no fallar en mi mensaje. Y vea usted, doctor, que nosotros en propiedad horizontal somos los directamente responsables de la calidad de nuestro administrador. Ah, pero es que yo no lo elegí. Sencillo, usted votó por uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, nueve representantes suyos que se reunieron y eligieron a esa persona. Esos representantes suyos son los miembros del Consejo de Administración. Y si usted votó por personas que no conocen de propiedad horizontal, ahí están las consecuencias. Vea la calidad de administrador. Y entre más escogieron, entre más elementos colocaron en la convocatoria, más requisitos, el administrador los cumplió y efectivamente tenía la pared llena de diplomas, o el revisor fiscal también tenía la pared llena de diplomas, y como colocaban tantas cosas, terminaron quedándose con el que era menos adecuado para dirigir los destinos de esa copropiedad. Así que, por favor, una sugerencia: enviemos junto con la convocatoria las hojas de vida de los candidatos a revisor fiscal. Enviémoslas, nada se pierde. ¿Y por qué no? Si hay que reformar los reglamentos de propiedad horizontal, que hay una alta probabilidad de que dentro de poco se tenga que hacer de manera obligatoria, coloquemos un artículo, un parágrafo por lo menos, que diga que todo aquel que quiera ser o que quiera aspirar a ser consejero en la copropiedad debe presentar una certificación dada por cualquier entidad idónea legalmente establecida dentro del territorio colombiano, que dé capacitación en propiedad horizontal, para que tengamos una mínima noción de quiénes son los que nos van a gobernar. Y si yo soy consejero, tener la mínima noción de qué es lo que voy a gobernar. Con eso no se nos presentan tantos desatinos, violaciones a la norma
abusos del cargo, extralimitación de funciones, muchas veces involuntarias, otras veces porque queremos coadministrar. ¿O no es así normalmente con la función del tesorero, doctor Arciniegas? Que el tesorero no existe con la nueva ley, porque quien tiene la función de tesorero, lo dice el artículo 51, es el administrador, que tiene funciones de tesorería. Él es el responsable de la contabilidad y el tesoro de la propiedad, de la copropiedad de la persona jurídica. Entonces, ese cuento de que hay un tesorero y sin la firma el tesorero no puede pagar nada el administrador, eso es un exabrupto, eso es una extralimitación en las funciones del Consejo de Administración. El Consejo de Administración está, y mire, yo lo veo ahora que estaban fallando todos, pero también están fallando las constructoras. Están Claro. fallando las constructoras porque los abogados de las constructoras, o son los abogados, o son las constructoras que van a una notaría y hacen que el reglamento se los haga un protocolista de una notaría, o que corten y peguen a la ley, a los reglamentos. Entonces encuentra usted Consejo de Administración y está el artículo de la ley copiado textualmente en el reglamento. Entonces la ley dice, tendrá mínimo 3 personas o más y así lo dejan en el reglamento. Entonces cuando llega una asamblea, llega el problema de que este año no 3, sino que elegimos 5 y el otro año elegimos 11 y el otro año elegimos 7. No, la ley crea un marco específico y dice mínimo 3. Siempre número impar, pero mínimo 3. ¿Qué tiene que ser el reglamento? Definir claramente cuántos miembros serán. El reglamento debe decir, el Consejo de Administración del edificio La Sucursal del Cielo tendrá como consejeros a un número impar de 7 principales y 7 suplentes. Así, ningún año se presenta el 3, el año entrante elegimos 5, al año entrante elegimos 15, porque es que nos dio la gana, porque está abierto y podemos elegir 15 este año. El número de consejeros tiene que ser determinado en el reglamento, para que siempre se elija un número determinado, y no que un año se elijan 3, el otro año llegan con la gana de elegir 21, entonces elijamos 21. ¿Se imagina usted un consejo de 21 personas, o de 15, o de 11? Si no se ponen de acuerdo 3, se van a poner de acuerdo 15, cada quien con sus intereses. Doctor, Entonces, y está lo fallando, dejo, perdón, y termino, ¿dónde está fallando los consejeros? Y las constructoras están fallando en que no están redactando los reglamentos de acuerdo a lo que dice el artículo 5º de la ley 675. Y ahí viene el complemento mío. Están fallando porque están copiando la ley al reglamento y le hacen una que otra modificación a unas palabritas, a unas frases, pero en sí es copia, copian la ley en el reglamento. Y la ley no ha dicho eso. La ley dice que el reglamento es para otras cosas y por eso la ley le deja todo al reglamento. Usted lee la ley y dice, se reunirá ordinariamente al tercer, dentro del tercer mes siguiente, dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal, ¿verdad? En la sede del edificio a las 8 de la noche o conforme lo establezca el reglamento. Luego dice, se reunirá extraordinariamente tal, sin perjuicio de lo que diga el reglamento. Va a las funciones del Consejo, artículo 55, dice, el Consejo deberá tomar las determinaciones necesarias en áreas de que la copropiedad, la personalidad cumpla con sus fines, de acuerdo a lo que diga el reglamento. ¿Sí? Funciones del administrador, 13 funciones, el 14, las demás funciones que le establezca el reglamento, ¿verdad? pero Entonces, todo eso dentro del todo se lo deja el reglamento. reglamento y las constructoras están fallando en eso. Y por eso es que yo digo que el reglamento es un bien jurídico esencial. Porque cuando se hace el acompañamiento, por ejemplo, cuando yo hago la asesoría el recibo de áreas y bienes comunes, yo exijo el reglamento y cuando saco todas las falencias del reglamento, le digo, este reglamento debe asumirla la constructora porque no hizo bien su trabajo en el reglamento. Y este es un bien jurídico esencial que no lo está entregando en debida forma como lo establece la ley y por tanto es a él, al constructor, al que le corresponde hacer los arreglos, las modificaciones y adecuaciones del reglamento necesarias para que esto cumpla con sus fines. Así es, sí, señor. Y para dejarlo
para pensar en otra reunión, en otra oportunidad. Lo dejo con esta situación. Aquellas copropiedades en las que aprueban que sencillamente por estar fungiendo como consejero o como miembro del comité de convivencia, le pagan un sueldo, unos honorarios que equivalen normalmente a un porcentaje del canon de administración. Pero bueno, eso nos da para tratar en otra sesión, porque les soy sincero, doctor Arciniegas, hay una persona que me tiene preocupado. Me imagino que usted ya sabe quién es. Valentina, Valentina. Valentina, sí, sí. Entonces, doctor, muchísimas gracias por su generosidad, por haber apretado su agenda en la noche de hoy. Gracias por acompañarnos. Un abrazo en la distancia. Un abrazo, mi estimado Jorge Enrique, un abrazo para todos. Gracias por su sintonía, por estar conectados con este servidor, que espero que el mensaje llegue. Me hubiera gustado que alguien hubiera levantado la mano, siquiera unos 5 minuticos para alguna pregunta y yo con mucho gusto la absuelvo. Listo, la vamos a absolver siempre y cuando se levanten las manos en la plataforma y les damos el acceso tranquilamente a la charla que estamos sosteniendo con usted. Mientras ellos se animan a levantar la mano, les invito a que este programa que queda grabado en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández el próximo jueves sea socializado con todas las personas que directa o indirectamente tienen que ver con la propiedad horizontal colombiana. Y me refiero a toda la propiedad horizontal colombiana porque nosotros desde Bogotá originamos para todo Colombia y quedo muy agradecido con que ustedes me contribuyan, las personas que estuvieron aquí conectadas, no solamente con las preguntas que puedan tener, sino con la socialización de este programa, porque el conocimiento que hemos recibido en la noche de hoy por parte del doctor Jorge Arturo Arciniegas no vale la pena que quede engavetado en un escritorio, sino antes al contrario, que sea público al 1000%. Así que muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Noches de PH con Jorge Enrique H. Hasta la próxima y mil felicidades. Mil gracias, don Jorge, mil gracias a todos. Un abrazo para todos desde Barranquilla y siempre a su disposición para colaborarles y prestarles lo poco que yo sé y llevarlos a su conocimiento. También aprendo de ustedes, pero necesito que pregunten la próxima vez para yo aprender. Un abrazo y muy buenas noches.